Tu cumpleaños no dolió por la edad. Dolió porque te recordó que sigues vivo, pero no te sientes viviendo. Y fingiste sonreír para la foto porque nadie puede saber que tu propio cumpleaños se volvió un funeral. Despiertas el día de tu cumpleaños y lo primero que sientes no es emoción, es un apretón en el estómago que no consigues nombrar. El celular vibra con mensajes automáticos de gente que no habla contigo hace meses, rostros sin voz felicitándote por un año más que pasó, y lees cada uno de ellos con la sensación de que estás recibiendo pésames por una muerte lenta que nadie más percibe además de ti. Te levantas, te miras al espejo y desvías la mirada, como siempre haces, porque mirar de verdad significa ver las arrugas que no estaban ahí el año pasado, las canas que se multiplicaron mientras fingías que tenías tiempo. Y es exactamente ese desvío de mirada, ese gesto de 3 segundos, que te va a llevar a los 50 años sin nunca haber encarado quién te convertiste. Schopenhauer no observa, él decide. Agarra tu rostro con las 2 manos, te gira de frente al espejo y dice, mira, mira de verdad, porque cada año que desvías es un año más que pierdes sin nunca haber existido. Cuando eras niño, cada cumpleaños era una victoria porque estabas ganando cosas: altura, autonomía, permisos, futuro. Ahora, adulto, cada cumpleaños es una derrota, porque estás perdiendo todo: tiempo, salud, posibilidades y la ilusión de que todavía tienes toda la vida por delante para arreglar los errores y realizar los sueños que postergaste. Existe una verdad sobre los cumpleaños que nadie tiene coraje de decir en voz alta, y puede explicar por qué lloras en la ducha después de que todos se van. Si quieres entender por qué el tiempo se volvió tu enemigo y cómo dejar de sangrar tus años en silencio, suscríbete ahora. ¿Recuerdas tu cumpleaños de 7 años? La fiesta simple, los globos de colores colgando en la sala, la torta con el dibujo de tu personaje favorito, tus amigos gritando «Feliz cumpleaños», mientras soplabas las velas con tanta fuerza que casi apagaste la esperanza junto. ¿Recuerdas la sensación de que ese día era tuyo, que el mundo entero había parado solo para celebrar el hecho de que existías? Abrías los regalos con esa urgencia salvaje de niño, rasgando el papel sin cuidado, sosteniendo cada juguete como si fuera un tesoro que probaba tu valor en el mundo. Y cuando la fiesta terminaba, dormías exhausto, feliz, con la certeza absoluta de que la vida era generosa y que cada año nuevo traería más conquistas, más libertad, más razones para celebrar. Ahora avanza hasta hoy. Sábado por la tarde. Estás en el supermercado comprando tu propia torta de cumpleaños. Agarras la más barata del estante, la colocas en el carrito sin mirar bien y sientes una vergüenza extraña subiendo por la garganta, como si comprar tu propia torta fuera la prueba final de que nadie realmente se importa lo suficiente para hacer esto por ti. Pasas por la caja. La cajera pregunta, ¿es cumpleaños de alguien? Respondes, sí. Ella sonríe. Qué bueno, felicidades, agradeces y sientes ganas de llorar, porque ella no sabe que estás comprando tu propia torta, que vas a encender tus propias velas, que vas a cantar feliz cumpleaños solo. O peor, vas a reunir gente que no te conoce de verdad solo para no admitir que llegaste a este punto. Sioran observa esta escena y corta sin piedad. El cumpleaños adulto no es una fiesta, es un inventario del fracaso. Es el día en que eres forzado a mirar hacia atrás y calcular cuánto tiempo desperdiciaste en cosas que no importan. ¿Cuántos sueños enterraste vivos? ¿Cuántas versiones mejores de ti mismo asesinaste en nombre de la conveniencia y del miedo? No estás celebrando un año más de vida. Estás siendo juzgado por un año más de cobardía. Llegas a casa, colocas la torta en la mesa, enciendes las velas y por un segundo antes de soplar dudas, porque sabes que del otro lado de esas llamas no existe futuro diferente, no existe versión mejorada de ti, no existe milagro, existe solo un año más igual al anterior, un ciclo más de promesas vacías que vas a hacerte a ti mismo y romper antes de febrero. Sioran no suaviza. Cada cumpleaños es un recordatorio brutal de que el tiempo no negocia, no perdona, no espera a que estés listo. Él solo pasa, llevándose consigo las oportunidades que dejaste escapar,
las conversaciones que no tuviste coraje de iniciar, los riesgos que evitaste porque preferiste la seguridad de la mediocridad. Y lo peor es que lo sabes, lo sientes cada vez que alguien te pregunta ¿qué deseas para este nuevo año? Y das la respuesta de siempre: salud, paz, éxito, porque la verdad real, la que no tienes coraje de decir en voz alta, es que deseas volver en el tiempo y tener el coraje que no tuviste cuando todavía había tiempo. Si entiendes que cada cumpleaños es un cobro del tiempo que no aprovechaste, deja tu like ahora para continuar. Schopenhauer entra nuevamente y destruye la romantización del paso del tiempo, que te vendieron en tarjetas bonitas y publicaciones motivacionales. Dice que la vida es un negocio que no cubre los costos. Inviertes décadas de esfuerzo, de sacrificio, de renuncias, y al final descubres que el retorno es ridículo, que cambiaste tu juventud por una cuenta bancaria que nunca es suficiente, y una respetabilidad social que no te calienta en la madrugada cuando estás solo con tus arrepentimientos. Cuando eras niño, el tiempo era tu aliado. Cada año te acercaba a la libertad, a la independencia, al momento mágico en que finalmente podrías hacer lo que quisieras. Mirabas a los adultos y pensabas: cuando crezca voy a vivir de verdad. Pero entonces creciste y descubriste que los adultos mienten. La libertad que te prometieron era solo un cambio de cadenas. Saliste de la autoridad de los padres para entrar en la autoridad del jefe, del banco, de las cuentas que llegan cada mes. Recordatorios de que no eres libre, eres solo una pieza funcional en un engranaje que no para nunca. Schopenhauer corta: pensabas que crecer era ganar. Pero crecer es solo una forma sofisticada de perder. Pierdes la inocencia, la salud, la energía, la capacidad de encantarte con cosas simples, el coraje de soñar en grande, la ingenuidad que te protegía de la verdad desnuda, de que la mayor parte de la vida es decepción disfrazada de normalidad. Y cada cumpleaños es un recordatorio público de esa pérdida. Es el universo entregándote una cuenta detallada de lo que dejaste atrás y cobrando intereses altos. Miras tu vida y percibes que estás haciendo lo mismo que hacías hace 5 años. El mismo trabajo que odias, la misma relación que se enfrió, la misma rutina que te aplasta pero que no tienes coraje de romper, porque ya invertiste mucho tiempo en esto para desistir ahora. Cioran agarra esa excusa y la aplasta. No invertiste tiempo, desperdiciaste tiempo, y ahora estás atrapado en una trampa psicológica llamada costo hundido, donde continúas sangrando años de tu vida en algo que no funciona, solo porque ya sangraste tanto que desistir parecería admitir que te equivocaste desde el comienzo. Pero la verdad es que te equivocaste, y cada cumpleaños que pasa contigo en la misma prisión es una capa más de concreto sobre la tumba de tus sueños. Martes, 3 días después de tu cumpleaños. Estás en el trabajo, en la misma mesa, haciendo la misma tarea que haces hace años. Alguien pasa y pregunta: ¿y cómo estuvo el cumpleaños? Respondes: estuvo bien. Mentira, fue vacío. Fue triste. Fue una actuación social más donde fingiste estar feliz para no tener que explicar la verdad. Que estás envejeciendo sin evolucionar. Que estás acumulando años sin acumular vida. Que estás muriendo de a poco mientras todos alrededor celebran tu sobrevivencia como si fuera victoria. Schopenhauer observa este diálogo y revela: mientes sobre tu cumpleaños, porque admitir la verdad sería admitir que desperdiciaste un año entero más. Y admitir eso en voz alta haría imposible continuar fingiendo que el próximo año va a ser diferente. La mentira que repites cada cumpleaños para conseguir soplar las velas. Piensas en los cumpleaños que vienen por delante y sientes un escalofrío. Dentro de un año estarás en la misma mesa, con las mismas personas, fingiendo la misma felicidad, mientras el vacío dentro de ti crece 1 centímetro más. Dentro de 5 años tendrás más arrugas, menos cabello, más cuentas para pagar y menos esperanza. Dentro de 10 años vas a mirar hacia atrás y percibir que desperdiciaste una década entera, esperando que la vida mejorara sola mientras te quedaste sentado viendo el tiempo pasar. Schopenhauer cierra la prensa. El tiempo es el recurso más cruel porque te da la ilusión de abundancia
cuando eres joven, haciéndote creer que siempre habrá próxima vez. Y cuando finalmente despiertas y percibes que el tiempo se está acabando, ya es demasiado tarde para vivir las vidas que dejaste morir por miedo. No vas a tener otra oportunidad de tener 25 años. No vas a poder volver y hacer diferente. Aquella versión de ti, llena de fuego y coraje, ya murió, y tú la mataste eligiendo la seguridad, eligiendo la aprobación ajena en vez de tu propia alma, eligiendo sobrevivir en vez de vivir. Y ahora estás aquí, soplando velas en una torta que tiene sabor a arrepentimiento, recibiendo felicitaciones de personas que no saben quién eres realmente, fingiendo que todo está bien mientras por dentro gritas por socorro. Deja un like si estás listo para oír lo que nadie te cuenta, sobre cómo transformar el peso del tiempo en combustible para el cambio. Theoran entra nuevamente y revela la capa más sombría de esta verdad. El cumpleaños adulto es un recordatorio anual de que estás más cerca de la muerte de lo que estabas ayer. No es dramático, no es poético, es solo un hecho biológico innegable. Cada vela que apagas es un año menos en el contador invisible que marca cuántos cumpleaños todavía vas a tener. Y lo sabes. Por eso dudas antes de soplar las velas. Por eso sientes esa punzada extraña cuando las personas cantan feliz cumpleaños. Porque en el fondo, en un lugar que no visitas conscientemente, sabes que estás celebrando tu propia marcha en dirección al final. Cuando eras niño, la muerte era un concepto abstracto, algo que le pasaba a otros. Pero ahora comienzas a sentir el cuerpo reclamando de formas que no reclamaba antes. Despiertas con dolores que no estaban ahí hace 5 años. Subes escaleras y sientes la respiración corta. Miras fotos antiguas y no reconoces más aquella energía. Theoran no suaviza. Te estás pudriendo en cámara lenta. Y cada cumpleaños es solo una forma socialmente aceptada de documentar esa putrefacción. De reunir testigos para atestiguar que sí, un año más se fue, y estás un paso más cerca de convertirte en polvo. Pero lo que te destruye no es la muerte en sí, es la percepción de que estás muriendo sin haber vivido de verdad. Estás gastando tu vida entera en modo de espera, postergando los momentos importantes, acumulando algún días que nunca llegan, mientras el reloj no para, no negocia, no se importa con tus excusas, vas a morir. No es sí, es cuándo. Y cuando llegue el último cumpleaños, aquel que no vas a celebrar porque no vas a estar más aquí, alguien va a decir, vivió una vida larga y feliz mientras sirve la torta. Pero tú, si pudieras responder, dirías la verdad. Viviste una vida larga y postergada. Tuviste tiempo, pero no tuviste coraje. Tuviste oportunidades, pero no tuviste osadía. Tuviste una vida entera por delante y elegiste pasar la mayor parte de ella esperando que la versión perfecta de ti mismo apareciera, sin percibir que la única versión real de ti era aquella que estaba muriendo de miedo. Schopenhauer observa el escenario completo y revela la verdad que nadie quiere oír. No estás triste en tu cumpleaños porque estás envejeciendo. Estás triste porque estás envejeciendo sin haber hecho nada que justifique el tiempo que consumiste. Estás triste porque miras hacia atrás y ves un camino largo, pero vacío, lleno de días pero sin historia, lleno de años pero sin significado. Invertiste décadas en una carrera que no te pertenece, en una relación que murió hace años pero que mantienes respirando artificialmente, en amistades que son solo hábitos sociales donde nadie realmente se importa. Y ahora estás aquí, un año más viejo pero no más sabio, no más valiente, solo más cansado, más resignado, más cerca del final sin nunca haber comenzado. El costo de un año más desperdiciado no es solo el tiempo perdido, es la erosión silenciosa de tu alma. Es despertar el día de tu cumpleaños y sentir que no mereces las felicitaciones, porque sabes en el fondo que no hiciste nada digno de celebración. Solo sobreviviste, solo duraste, solo exististe, pero nunca viviste. Theoran cierra la puerta de escape. Puedes continuar soplando velas y fingiendo alegría por 10, 15, 20 años más. Puedes continuar publicando fotos de la torta con leyendas optimistas. Pero en el silencio de la madrugada, cuando la fiesta termina y estás solo con el espejo, vas a saber la verdad, que te estás mintiendo a ti mismo.
¿Qué estás desperdiciando la única vida que tienes? ¿Que estás celebrando el paso del tiempo sin haber hecho nada que valga la pena ser recordado? Y cuando el último cumpleaños llegue, va a llegar más rápido de lo que imaginas. No vas a tener la oportunidad de volver y hacer diferente. No vas a poder apretar el botón de reset y recomenzar con el coraje que no tuviste. Solo vas a tener el arrepentimiento y el silencio. Existe una decisión que separa a quien envejece de quien se pudre. Y no comienza con fiesta, no comienza con torta, comienza contigo solo, un papel en blanco y el coraje de escribir 2 listas. El día de tu próximo cumpleaños, antes de cualquier celebración, vas a sentarte solo con un papel en blanco y una lapicera y vas a escribir 2 listas. La primera, todo lo que conquistaste de verdad en el último año. No conquistas que los demás validaron, conquistas que vinieron de tu corazón. La segunda lista, todo lo que postergaste, todo lo que prometiste hacer y no hiciste, todos los sueños que dejaste morir por miedo o comodidad. Mira esas 2 listas lado a lado. Siente el peso de la desproporción, porque la segunda lista siempre va a ser mayor, hasta el día en que decidas que basta. Este balance no es para destruirte, es para despertarte. Es para que dejes de mentirte a ti mismo sobre cuánto evolucionaste, cuando la verdad es que solo envejeciste sin crecer. Schopenhauer agarra esas 2 listas, las coloca frente a ti y dice: esta es la prueba. No fallaste por falta de tiempo, fallaste por falta de coraje. Y si no cambias ahora, la lista de arrepentimientos va a ser lo único que va a crecer el próximo año. El segundo cambio es el corte de las celebraciones vacías. Si no tienes nada real para celebrar, no celebres. No hagas fiesta. No reúnas gente que no te conoce de verdad solo para cumplir el ritual social. Usa ese día como un retiro forzado de reflexión. Tú, el espejo y la cuenta que el tiempo te está cobrando. Sal de casa. Ve a un lugar donde nadie te conoce. Pasa el día entero solo, sin distracciones, sin redes sociales, sin nada que te permita huir de la pregunta más importante. ¿Qué hiciste con el año que acaba de pasar? Esa soledad va a doler, pero es un dolor necesario. Es el dolor de quien finalmente deja de anestesiar su propia vida con ruido y comienza a oír lo que el alma está gritando. Cioran observa y corta. Si necesitas audiencia para validar tu existencia, no tienes una vida, tienes una actuación, y las actuaciones terminan cuando el telón se cierra. Pero tu vida continúa. Vacía, sin guión, sin aplausos, sin nadie para fingir que importas. El tercer cambio es el protocolo de la última vela. Vas a imaginar en detalles vívidos e incómodos que el próximo cumpleaños es el último, que dentro de un año no vas a estar más aquí, que esta es la última oportunidad que tienes de hacer algo que importe, de vivir de verdad, de ser lo suficientemente valiente para rasgar el guión que te dieron. Ahora pregunta. Si supieras que tienes solo un año de vida, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué trabajo renunciarías? ¿Qué relación terminarías? ¿Qué sueño finalmente tendrías coraje de perseguir? ¿Qué verdad dirías en voz alta sin miedo? Escribe esa lista y entonces percibe que no necesitas estar en el último año para cambiar. Puedes hacerlo ahora. Siempre pudiste. La única diferencia es que en el escenario de la muerte inminente, el miedo de cambiar se vuelve menor que el miedo de morir sin haber vivido. Y necesitas sentir ese miedo ahora, mientras todavía hay tiempo, para que te empuje fuera de la parálisis. Schopenhauer cierra. El tiempo no te va a dar una segunda oportunidad. No se importa con tus excusas, con tus miedos, con tus planes de hacer diferente. Él solo pasa, llevándose consigo los días que desperdiciaste. Cioran completa la prensa. Vas a tener algunos cumpleaños más, tal vez 5, tal vez 20, pero cada uno de ellos va a ser tan triste como el último. A menos que dejes de celebrar el paso del tiempo y comiences a construir motivos reales para celebrar tu existencia. Y construir exige coraje, exige que decepciones personas, exige que destruyas la versión confortable de ti mismo que todos aprueban, exige que mueras en vida para una identidad que nunca fue tuya y renazcas. Puedes continuar soplando velas y fingiendo alegría mientras mueres de a poco por dentro.
o puedes hacer del próximo cumpleaños el marco de tu propia resurrección. Comenta cuál de estas 3 decisiones te cortó más profundo. O comenta con la fuerza de quien acaba de despertar: yo dejo de celebrar el tiempo que pasa y comienzo a vivir el tiempo que resta. Y si en el próximo cumpleaños despiertas, te miras al espejo y sientes el mismo vacío de siempre, no lo llames tristeza, no lo llames depresión, llámalo por su nombre real: cobardía de vivir. Y ahora no puedes fingir más que no lo sabes.